Bajo el ardiente sol que brillaba sobre la ciudad, un autobús transportaba a sus pasajeros. El clima era tan caliente que la temperatura dentro del autobús hacía sentir a los pasajeros como si estuvieran asándose. Era un día caluroso de verano, todo el país se sentía como una sauna. Pero de repente, los pasajeros se confundieron al mirar en una dirección. También vieron la extrañeza y escucharon la confusión, porque justo frente a ellos, había una pequeña figura verde con un hacha en sus manos. La pequeña figura sonrió cruelmente y comenzó su masacre. Los pasajeros solo pudieron rendirse y dejarse matar sin poder defenderse. Se sintió como si estuviera presenciando el infierno al ver esa escena, entre los gritos de los pasajeros. Alguien decidió llamar a la policía, pero antes de que pudiera actuar, ya había sido asesinado por los goblins. Los pasajeros solo podían gritar de terror al ver cómo los goblins se agrupaban y mataban a un pasajero. Se quedaron paralizados al presenciar el incidente más cruel que habían visto en sus vidas. Él mismo no pudo calmarse porque sabía lo que sucedería a continuación. Todos en ese autobús morirían en cuestión de minutos, era como un matadero, además, tanto adultos como niños serían asesinados indiscriminadamente. El 80% de la población de Seúl morirá. Mientras observaba la escena brutal, se preguntó confundido, ¿realmente puedo sobrevivir a esto? Pero desafortunadamente, él era un jugador sin talento. Era el año 2028, en el distrito de Hongno, Seúl, en medio de la hermosa metrópolis, había un lugar destinado a realizar exámenes para funcionarios públicos. Después de pedir comida e ir a buscar un lugar para sentarse, escuchó la conversación de dos personas que hablaban sobre el examen. Se lamentaban el hecho de haber fallado el examen hasta el punto de incluso pensar en abandonar sus estudios e iniciar un negocio o algo así. Luego, se sentó después de encontrar un lugar que le resultara cómodo. Su nombre era Kim Jo-hin, tenía 30 años y estaba estudiando para tomar el examen de funcionario público. Había desperdiciado 7 años repitiendo este examen, siendo solo una persona ordinaria sin talento como jugador. Hace 10 años, después de que se abrió el portal en Seúl, apareció un desastre extraordinario en toda la ciudad, pero al mismo tiempo, algunos de los sobrevivientes despertaron en algo llamado jugador. Aunque él también soñaba con convertirse en jugador, había renunciado hace mucho después de darse cuenta de que no tenía talento para ello. Ahora, lo único en lo que pensaba era en pasar este examen de funcionario público. Jo-hin entonces comió su comida mientras seguía escuchando el murmullo de la gente a su alrededor. Hablaban sobre el video de Gwakchon subido ayer, estaban asombrados de lo genial y grandioso que era cuando luchaba. La gente también lo llamaba Dios Ton, lo envidiaban por tener talento y ganar tanto dinero. Las personas normales como ellos tenían que trabajar duro para convertirse en funcionarios públicos si querían ganar dinero. Hablando de talento, luego cambiaron de tema y pasaron a hablar sobre Jo-hin. Mucho antes, en el pasado, él registró 67 placas de talento en la prueba de aptitud para jugadores. La prueba solo medía hasta 67 y él lo maximizó. Estaban sorprendidos al escuchar eso, lo llamaban genio muerto. También estaban confundidos de por qué alguien como él estaba aquí repitiendo la prueba 3 veces, era porque se habían tardado en descubrir sus talentos. Era una lástima, aunque tenía 67 placas de talento, cuando le hicieron una prueba adicional, descubrieron que todas estaban cerradas. Estaban impactados y realmente lo lamentaban. Por lo general, los talentos se cierran tan pronto como una persona cumple 20 años, pero ahora, él tiene 30 años, básicamente se puede decir que no tiene futuro. Jo-hin mismo no discutió eso, sabía que no tenía esperanzas de convertirse en jugador. Hace 7 años, considerándolo su última oportunidad, tomó la prueba de aptitud para jugadores. Era un examen gubernamental que buscaba la existencia de talentos, convirtiéndolo en una prueba de aptitud para jugadores. Hacer la prueba mostraba a la persona cuántos talentos activos e inactivos tenía, y el número de placas activas que tenía era solo una. El número era mucho peor que le dijeran que no tenía talento. En ese momento, no sabía qué había pasado. Él no entendía por qué el jefe de recursos humanos de la Asociación de Jugadores vino personalmente a entregarle los resultados. Solo pudo quedarse en silencio con un sentimiento de decepción cuando el jefe de recursos humanos lo animó al enterarse de que estaba estudiando para pasar el examen de funcionario público, porque solo tenía un diploma de secundaria y no destacaba en nada.
Esperaba convertirse en un funcionario público cazador, pero siempre fracasaba una y otra vez. La vida de un jugador talentoso siempre estará llena de riqueza y popularidad, mientras que la vida de una persona común solo recibirá miradas cínicas de las personas a su alrededor. La diferencia entre los dos es como el cielo y el infierno, por eso, el fantasear con convertirse en jugador feudal es solo un lujo para él. Decidió regresar a casa y estudiar más, pero realmente no esperaba el día siguiente. Cuando llegó a su humilde residencia, escuchó a un vecino muy ruidoso. Había un marco de fotos con una foto de un joven y una mujer juntos en la habitación en la que estaba. Jo-Hin continuó inmediatamente su estudio viendo la entrevista de alguien en YouTube. Con el desastre que ocurrió el 27 de abril de 2018, se veían los terribles eventos al principio del desastre. El tutorial que comenzó con la niebla primordial en Seúl resultó en 146.000 muertes de 150.000 participantes. Era justo decir que el distrito de Jeonjo fue básicamente arrasado. También tenía miedo de la niebla primordial, ni siquiera podía mover las piernas. Esa persona era Ma Sang-jon, quien hizo mucho durante la catástrofe hace 10 años y ahora es uno de los principales jugadores del mundo. Ma Sang-jon dijo en su entrevista, ya sea entonces o ahora, puede decir una cosa con seguridad, el esfuerzo es más importante que el talento, les dijo que recordaran eso, que crecerá mucho más fuerte. Jo-Hin solo escuchaba en silencio su tontería mientras reflexionaba si su esfuerzo realmente no era suficiente. Pero luego decidió que no había necesidad de pensar en cosas inútiles. No había razón para obsesionarse demasiado con cosas imposibles. Si tenía talento, se despertaría como jugador, sería elegido por el guardián y podría presumir de su riqueza. Luego abrió la carta y volvió a leer la carta dejada por su difunta madre. A veces tenía pensamientos como este, que todo era su culpa, el hecho de que su madre muriera de su enfermedad, el hecho de que su hermana comenzara a trabajar en una fábrica de semiconductores para salir de la pobreza, pero sufriera de leucemia. Aunque sentía que debería ser una persona exitosa para su familia, no tenía talento, dinero ni apoyo. También había fallado el examen de funcionario público 3 veces ahora, estaba lleno de dudas preguntándose qué me faltaba, dónde había fallado. Había dado su mejor esfuerzo, pero sentía que no era suficiente. Se sentía muy culpable por decepcionar a su madre y a su hermana, y prometió esforzarse más, pero, ¿cambiaría algo mañana si daba todo de sí mismo? Si las cosas no cambiaban mientras pudiera recordar, ¿qué debería hacer? Su cuerpo temblaba violentamente solo de pensar en esa posibilidad. También se sentía un poco solo hoy. Y justo cuando el reloj mostraba tarde en la noche y estaba a punto de amanecer, de repente ocurrió una chispa de luz azulada. Al día siguiente, cuando el reloj mostraba casi las 6 en punto, Jo-Hin se despertó confundido preguntando qué hora era. Había una evaluación temporal hoy. Se obligó a levantarse, lo que le provocó un mareo en la cabeza. Aunque se había acostado temprano, todavía estaba tarde. Tenía que darse prisa para ducharse y salir. Después de un rato, Jo-Hin se dirigió a la parada de autobús. Poco después, un anuncio anunció que el autobús llegaría pronto. El autobús que iba a tomar llegó en 2 minutos. No sabía por qué, pero hoy sentía algo extraño. Luego se subió al autobús después de que éste llegara. No sabía qué era exactamente, pero algo era diferente hoy. Algo se sentía extraño. Se preguntaba qué era exactamente, ¿eran solo sus sentimientos? Pero luego se calmó y pensó que era mejor revisar sus notas antes de llegar allí. Mientras se dirigía a su asiento, Jo-Hin vio a personas ocupadas con sus propios asuntos. También escuchó a alguien hablar sobre el regreso de Peng Daudet con una nueva canción. Jo-Hin se sorprendió porque eran un grupo de ídolos muy antiguo. No creía que fueran a volver. Era difícil para él saberlo porque no veía la televisión. Mientras Jo-Hin sacaba sus notas, recordó dónde había estudiado ayer, hasta que finalmente recordó. Era sobre el incidente hace 10 años, el comienzo de la gran catástrofe. Luego continuó estudiando mientras el autobús seguía avanzando hacia su destino. También escuchaba conversaciones de los pasajeros, pero seguía concentrado, continuando con sus estudios, hasta que finalmente los pasajeros se sorprendieron por algo después de mirar por la ventana, lo que distrajo a Jo-Hin de sus estudios. Estaban confundidos porque había tanta niebla que no podían ver nada. Nadie dijo esto en las noticias.
Luego se sorprendieron por un olor penetrante que olía a alcantarilla. Jojin sintió que algo estaba mal, este olor asqueroso. Entonces, todos sus teléfonos celulares sonaron porque todos recibieron mensajes de emergencia. Y cuando Jojin leyó el mensaje, que impactado estaba, no podía creer lo que veía, porque la fecha en el mensaje era el 27 de abril de 2018, lo que significa que esto fue hace 10 años. Pero luego se dio cuenta de algo, entonces todo lo que está sucediendo ahora, es exactamente igual que la catástrofe hace 10 años. Se sorprendió cuando llegó a esa conclusión, entonces eso significa que todo el distrito de Sangno, incluido su lugar actual, estaría envuelto en una espesa niebla y un olor nauseabundo. Si esto fuera real y tomara este autobús al distrito de Sangno, había un 97% de posibilidades de que muriera, porque 145.000 de 150.000 personas morirían. Los pasajeros estaban confundidos cuando de repente el cielo se oscureció como de noche, y Jojin se dio cuenta de que había retrocedido en el tiempo. No solo eso, sabía sobre las cosas que sucederían en el futuro. Luego se sorprendió cuando una notificación del sistema apareció de repente frente a él. El sistema le pidió que se preparara. Entonces comenzó la cuenta regresiva hasta que comenzara el tutorial. Hace 10 años, un horrible portal apareció repentinamente sobre el distrito de Sangno, marcando así el comienzo del primer tutorial. Los ciudadanos solo podían mirar fijamente el portal confundidos, sin saber qué era, hasta que finalmente los monstruos salieron de detrás del portal llamado mazmorra y inundaron la ciudad sin previo aviso. Incontables personas fueron brutalmente masacradas sin oportunidad de defenderse. Durante la semana de calamidad, que más tarde se llamó beta abierta o tutorial, murieron hasta 150.000 personas solo en el distrito de Sangno. La posibilidad de sobrevivir era solo del 3%. Ese día fue conocido como el peor día en la historia de la humanidad. Sin embargo, después de eso, apareció una existencia llamada jugador. Los jugadores rápidamente conquistaron a los monstruos y la mazmorra que causó el desastre en el distrito de Sangno fue eliminada lentamente. Se registraron incursiones en diferentes mazmorras, se mostraron imágenes de batallas de jugadores y las imágenes se utilizaron para crear mazmorras virtuales. Gracias a eso, la humanidad poco a poco estaba saliendo del desastre. Él memorizó todas las incursiones registradas y completó cientos de veces las mazmorras virtuales. De hecho, sería difícil encontrar a alguien que supiera más sobre el incidente que él. Aunque sabía que no podía convertirse en un jugador, todavía recordaba las incursiones y jugaba en todas las mazmorras virtuales, porque en ese momento, era el mejor jugador del mundo. De repente, una notificación del sistema apareció frente a él informándole que el tutorial estaba a punto de comenzar y le dijo que se preparara en posición. Las notificaciones aparecían junto con la catástrofe. Solo las conocía en teoría, pero estaba emocionalmente confundido preguntándose si realmente había regresado al pasado. De repente, hubo un fuerte golpe en el autobús en el que ahora viajaba. Los pasajeros estaban confundidos preguntando si habían chocado con algo. Estaban asustados porque no podían ver nada afuera y tenían miedo de llegar tarde a la escuela. Jojin también sintió pánico en ese momento, pero trató de calmarse diciéndose que esto había sucedido en el pasado. También se dio cuenta de que parecía que los demás no habían escuchado la notificación del tutorial, lo que significaba que él era el único jugador aquí. Solo podría sobrevivir si usaba todo lo que sabía, así que decidió analizar la situación primero, pero de repente la notificación del sistema reapareció frente a él. El observador sin nombre ahora había notado sus acciones y comenzó a interesarse en él. Se sorprendió al ver eso. Basado en su nombre, Jojin sabía que eran guardianes. Pero no terminaba ahí, el observador sin nombre le dio el bono de la beta abierta. Estaba confundido porque ni siquiera había completado nada. Por lo que sabía, este bono se lo daban al famoso Rancor, guardián. Los Guardians son seres que miran por encima a los jugadores, el destino de un jugador está determinado por los bonos y los favores que les dan los guardianes. Los guardianes existen en una dimensión superior a los jugadores, por eso usan apodos para contactar a los jugadores. La notificación del sistema entonces reapareció. A través del bono de la beta abierta, se le dio un ojo observador tranquilo. Jojin estaba bastante confundido por la situación que estaba enfrentando actualmente. Aunque se sentía extraño, tal vez gracias al bono, de repente se sintió más tranquilo, como si estuviera viendo desde la perspectiva de un tercero.
Se sentía imparcial ante la situación. La notificación del sistema luego reapareció y una cuenta regresiva para el inicio del tutorial de la misión tenía solo 10 segundos. En medio de todas las luchas que Jojin enfrentaba actualmente, el conductor se disculpó con los pasajeros por el incidente anterior. La niebla era demasiado espesa como para que pudiera seguir conduciendo, tenían que llegar a su destino de otra manera. Esto fue más rápido de lo que Jojin esperaba. Los pasajeros estaban molestos por lo que les había sucedido y decidieron bajarse y correr por miedo a llegar tarde. Al escuchar eso, Jojin les advirtió frenéticamente que no se bajaran y se acostaran, esa era la única forma de sobrevivir. En medio de la cuenta regresiva del sistema que continuaba corriendo, el sistema de notificación luego reapareció. El observador sin nombre había comenzado a interesarse en él. Se sorprendió al ver eso. Y cuando los pasajeros estaban a punto de bajarse del autobús, miraron confundidos en una dirección. Resulta que un portal había aparecido cerca de ellos, y cuando la cuenta regresiva del sistema terminó, apareció el administrador intermedio. Solo podían mirar con un sentimiento de confusión a la hermosa mujer que salió del portal. La mujer luego abrió los ojos y se presentó como Senia, la administradora intermedia. Anunció que a partir de ahora, todos estaban en el tutorial. La notificación del sistema luego reapareció frente a Jojin. La misión del tutorial requiere que los jugadores sobrevivan en el campo de tutorial durante un día. No pueden salir del campo de tutorial durante el periodo de la misión. La siguiente dificultad se determinará en función del número de participantes que lograron sobrevivir. Jojin solo pudo quedarse en silencio al ver eso. Tenía dudas, pero ahora estaba seguro de que realmente había regresado en el tiempo. Este era el momento de la gran catástrofe. Luego vio a los pasajeros preguntándole a Senia de qué estaba hablando. Simplemente pensaron que ella estaba filmando una película o algo así. No estaban de humor para este tipo de broma, y le pidieron que explicara qué estaba pasando. Senia solo dijo que necesitaban reunir fuerzas para sobrevivir a la misión del tutorial. Esa respuesta ciertamente no los satisfizo, pero luego quedaron sorprendidos por lo que vieron en ese momento, un cadáver humano de repente se estrelló contra el autobús en el que viajaban. Gritaron de miedo al verlo. Los pasajeros intentaron llamar a la policía porque pensaron que alguien había muerto, infundiendo miedo arrojando cadáveres humanos, era una estrategia utilizada por ellos. La causa de todo esto era el ejército de goblins. Se emocionaron al detectar el sonido de los gritos y el primer ataque de goblins había comenzado. El ejército de goblins había comenzado a atacar el distrito de Hyangno. Un joven se sorprendió al ver a los goblins desde la ventana. Alguien entró en pánico al ver a los goblins subir al autobús. Luego decidió bajarse y le dijo al conductor que abriera la puerta. Los otros pasajeros ciertamente no lo permitirían porque solo conduciría a cosas peores. Solo podían resignarse a quedarse en el autobús. Los goblins estaban causando una masacre afuera. Jojin pensó que solo necesitaban sobrevivir aquí y no pensar en cosas como la tasa de supervivencia. No era importante en este momento. Después de 10 años de incursiones, los humanos encontraron la mejor manera de sobrevivir a los ataques de los goblins. En primer lugar, enfrentarse a los goblins directamente era una sentencia de muerte. Incluso si no son nada en los próximos 10 años, era imposible para luchar contra ellos en un tutorial. Los goblins son físicamente mucho más fuertes que los humanos. Los pasajeros entraron en pánico cuando vieron que los goblins estaban a punto de atacar el autobús. Finalmente, los goblins lograron penetrar la puerta del autobús con su ataque. Al ver eso, los pasajeros entraron en pánico y invitaron a todos a correr. Jojin les advirtió una vez más que se quedaran sentados y en silencio, pero sabía que no funcionaría porque todos estaban demasiado alterados, aún así, lo intentó. Les pidió a todos que lo escucharan si querían vivir, pero, como era de esperar, no creyeron en sus palabras en absoluto y aún decidieron huir. Jojin no pudo hacer mucho al respecto porque ya era demasiado tarde. Ni siquiera consideraron quedarse quietos. Entonces, la notificación del sistema reapareció frente a él. El observador sin nombre observaba sus acciones con interés. La ventana de estado y el inventario se activaron. Jojin se sorprendió al ver eso. Luego abrió su ventana de estado, pero se sorprendió cuando vio que sus estadísticas eran muy altas.
Había escuchado que incluso las estadísticas del Rey Puño promediaban solo 9 durante el tutorial, pero su ensueño fue interrumpido repentinamente por un grito detrás de él. Un goblin aparentemente había logrado romper el cristal del autobús y estaba a punto de entrar. Solo pudieron huir de miedo cuando los goblins los persiguieron y querían masacrarlos a todos, pero ni siquiera pudieron correr por mucho tiempo antes de que los goblins los alcanzaran y los mataran sin piedad. Esta era realmente una situación desesperada para ellos. Un goblin luego miró a Johin, quien ahora yacía en un charco de sangre. El goblin luego verificó si su presa estaba realmente muerta o no, pero no hubo absolutamente ninguna respuesta de Johin. Johin ciertamente no estaba muerto, había estado usando la habilidad que recibió del bono de la beta abierta, el ojo del observador tranquilo. Estaba agradecido de que sus acciones lograran engañar al goblin. Había varias zonas seguras basadas en las condiciones en el campo de tutorial, una de las cuales estaba en el autobús. Para cumplir las condiciones de seguridad, solo necesitaba quedarse quieto. Anteriormente, estaba preocupado porque cada movimiento causaba una condición de fracaso, pero de alguna manera logró mantener la calma. Sentía que esto probablemente se debía al bono que recibió del guardián. Aunque no sabía por qué le dieron el bono, aún sobrevivió un poco más gracias a eso. Si su conocimiento del futuro era correcto, entonces el primer ataque de los goblins debería haber durado unos 10 minutos. Les llevó unos 5 minutos entrar en el autobús, así que podría sobrevivir si duraba un poco más. Entonces, actualmente solo necesitaba quedarse quieto. Aunque el goblin le agarraba la cabeza y trataba de hacerlo levantar tanto como fuera posible, él aún no se movía y continuaba con su acto. Tenía que mantener sus acciones hasta el final para sobrevivir. Pero luego se sorprendió cuando la notificación del sistema reapareció. El valiente Rey León quería darle una oportunidad. Se sorprendió de llamar la atención de otro guardián diferente. El valiente Rey León luego le envió un elixir de alta resistencia, y una poción con un líquido verde apareció repentinamente en su mano. El valiente Rey León estaba ansioso por ver su valentía. El elixir de alta resistencia, un regalo del valiente Rey León, este bono de la beta abierta durará 10 minutos, aumentando temporalmente la resistencia en 6. Johin no podía creer que realmente obtuvo 2 bonos de la beta abierta, y este elixir aumenta la resistencia en 6. Cuando el nivel de un jugador aumenta, obtiene 2 bonificaciones de estadísticas. Usar este elixir es igual a aumentar su resistencia en 3 niveles. Johin luego se sintió más confiado. Si peleaba contra los goblins aquí, tenía suficiente resistencia para ganar. El valiente Rey León esperaba su valentía. Johin sabía que era una señal del guardián que le indicaba que luchara, pero no podía simplemente obedecer sus demandas locas. Quedaban solo unos pocos segundos antes de que terminara el ataque. Podría sobrevivir si evitaba hacer algo tonto. Pero luego se sorprendió cuando el valiente Rey León pidió un intercambio con el administrador intermedio. El entorno circundante se distorsionó repentinamente y Senia reapareció frente a él. Según la sugerencia del valiente Rey León, ella cambiaría el campo de tutorial. Johin estaba molesto de haber intercambiado incluso con ella. Entre los muchos guardianes, el valiente Rey León era muy famoso. Era un guardián atraído por el coraje temerario, el espíritu de desafío y la pasión de los jugadores inútiles. Desafortunadamente, también era un bastardo malvado que disfrutaba viendo a los jugadores sufrir y enfrentar dificultades mientras se dedicaban al coraje temerario. Según su disposición, Johin sabía que lo que realmente quería ver el valiente Rey León era la eliminación de la zona segura condicional. Senia luego dijo que el intercambio con el valiente Rey León había sido determinado. Según su solicitud, la zona segura condicional se eliminaría en 30 segundos. Pero Johin luego la llamó repentinamente y le preguntó si el guardián insistía en cambiar el escenario, entonces debería haber una recompensa correspondiente para el jugador involucrado. ¿Acaso le dijo que se callara y se conformara con solo un elixir de alta resistencia? Senia no esperaba que dijera eso. Johin continuó, ella no podía ignorar las reglas, especialmente si su vida estaba en juego, ¿no ignorar los mandamientos era malo? Senia se sorprendió cuando Johin mencionó repentinamente los mandamientos, no solo ella, el observador sin nombre también se sorprendió, mientras que el valiente Rey León permaneció en silencio. Senia luego preguntó, ¿acaso acababa de mencionar los mandamientos? Johin respondió que sí,
no era una queja irrazonable en esta situación peligrosa, él sabía la razón por la que estaban sorprendidos. Era natural porque las leyes y mandamientos originales no se revelaron hasta 7 años después del tutorial. Senia luego preguntó cómo sabía él sobre los mandamientos. Yohin respondió que no era importante, los jugadores no necesitaban explicar cómo jugaban, Senia solo podía quedarse en silencio escuchando eso. Además, habían hablado durante 10 segundos de su tiempo en la zona segura se habían perdido. Ella también tuvo que compensar eso. Yohin luego preguntó si estaba equivocado, Senia luego respondió que tenía razón. Según los mandamientos, aumentaría la duración de la zona segura en 10 segundos después de que terminara su conversación, también lo compensaría con algo relacionado con el cambio de escenario. Senia luego le dio un lubricante de alta calidad que se podía usar para afilar cuchillas u otros usos, y una espada de hierro oxidada que tenía un poder de ataque que iba de 2 a 5. Todo era una compensación por el cambio de escenario. Yohin felizmente lo aceptó todo por 10 segundos, que incluso tuvo que mencionar los mandamientos primero. La primera ola de goblins luego terminó, y los goblins se sorprendieron por el repentino cambio de entorno. Decidieron entonces bajarse del autobús y huir. Eugen estaba aliviado de que los goblins se hubieran ido, gracias a la conversación anterior. Pudo tranquilizarse sin tener que recurrir a la zona segura condicional, y logró sobrevivir sin pelear. El valiente Rey León estaba muy decepcionado, pero a Eugen no le importaba en absoluto. Sin embargo, se sorprendió al ver la cantidad de cadáveres esparcidos a su alrededor. Sintió ganas de vomitar, pero se contuvo. Debía mantenerse consciente y concentrado en sobrevivir. El tutorial se asemejaba a una semana en el infierno. Si quería sobrevivir esa semana, necesitaba agua y comida más que cualquier otra cosa. Se dirigió hacia la tienda de conveniencia, que estaba a unos 300 metros de su ubicación y era su máxima prioridad en ese momento. Había estudiado ese lugar durante 3 años, así que todavía recordaba todo. Tenía que moverse rápido, de lo contrario sería atrapado de nuevo. Mientras se dirigía hacia la tienda de conveniencia, pudo observar el caos que reinaba en la ciudad en ese momento. Muchas personas pedían ayuda debido a su difícil situación. Eugen también escuchó sus gritos, pero no sabía dónde estaban, ya que su visión estaba bloqueada por la niebla. Usar el autobús como guía era muy difícil, debía evitar desvíos. También se preguntaba si la habilidad de bonificación que había recibido antes era la razón por la que podía mantener la calma con todos los cadáveres a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de continuar su viaje, vio una mano tendida en el camino. Por poco la pisa, pero luego escuchó un grito de auxilio. Se volvió hacia la fuente del grito y descubrió que era la misma persona cuya mano casi había pisado, atrapada debajo de un automóvil. Le suplicó a Eugen que la ayudara. Eugen observó su situación y se sorprendió al ver a un goblin junto a ella. Estaba confundido, ya que los goblins deberían haber desaparecido después de la primera oleada. ¿Era algún tipo de error? Cuando el goblin estaba a punto de cortarle la pierna a la persona, ésta le rogó a Eugen que la salvara. Al observar mejor, Eugen se sorprendió al ver que la chica no estaba herida en absoluto cuando el goblin intentó cortarle la pierna. Le preguntó si también había recibido la bonificación de la versión beta abierta. En lugar de huir, ella gritó de miedo. El goblin estaba demasiado absorto en ella. Eugen se preguntaba si esto se llamaba talento. Senia apareció de repente detrás de él y dijo que el objetivo era un bebé goblin, y que incluso un jugador de nivel 1 tendría dificultades para lidiar con él. Eugen se quedó en silencio por un momento al escuchar eso. Pensó que, si las palabras de Senia eran ciertas, entonces esto era aún más impresionante. Esta chica no se había dado cuenta debido al pánico, pero su talento como tanque era inmenso. Incluso el rey puño de hierro, So Hyun, no podría haber hecho esto cuando estaba en nivel 1. Si la dejaba, vendrían más goblins y ella moriría. Tenía que tomar una decisión. Eugen abrió su inventario y sacó su espada. Conocía ese lugar mejor que nadie, aunque todo eso provenía de la teoría y la experiencia del calabozo virtual. El administrador había dicho que los jugadores de nivel 1 tendrían dificultades para derrotar a los bebé goblins, lo cual era cierto en combate directo. Pero esa advertencia perdía su significado cuando solo había un goblin que ni siquiera luchaba de vuelta. Solo necesitaba apuntar al punto débil y apuñalarlo. Afortunadamente, el plan de Eugen tuvo éxito sin obstáculos.
La chica se sorprendió al ver cómo Eugen mataba al goblin. Eugen recibió una notificación después de eliminar con éxito al bebé goblin, junto con experiencia. Se volvió hacia la chica y le ordenó que se levantara, advirtiéndole que lo siguiera correctamente o la arrojaría lejos. Después de caminar un rato, finalmente llegaron a la tienda de conveniencia. Una vez dentro, Eugen le dijo a la chica que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. La chica se mantuvo en silencio al escuchar eso. Eugen le volvió a decir que respondiera si entendía. La chica sintió y prometió obedecer, claramente llena de miedo. Eugen comprendió, sería extraño si no estuviera asustada en este maldito tutorial. Él enfatizó nuevamente que no importa quién o qué estuviera afuera, ella no debía abrir la puerta. No es que Eugen no entendiera el miedo de la chica, pero, de repente, una notificación del sistema apareció frente a ellos, anunciando el inicio del segundo ataque de los goblins. Eugen le preguntó a la chica si también lo había visto. Ella respondió que sí. Luego le preguntó qué decía. Temblorosa, la chica respondió que el ataque estaba a punto de comenzar y que se estaba creando una zona segura. Eugen le preguntó dónde se ubicaba la zona segura. La chica respondió que la escuela, la tienda de conveniencia y el hospital eran zonas seguras. Eugen quedó satisfecho con su respuesta. Como esperaba, esta chica era una jugadora con talento abundante. Normalmente, solo podrías confirmar la tienda de conveniencia como zona segura en la segunda oleada, pero un jugador talentoso podía ver que el hospital también era una zona segura. Sin embargo, estaba confundido sobre por qué también veía el hospital como una zona segura. Esta notificación del sistema era aún más complicada, ya que mostraba zonas seguras adicionales. La notificación del sistema reapareció anunciando que había comenzado la segunda oleada del ataque de los goblins. Al escuchar eso, Eugen decidió asegurar primero su seguridad. Él enfatizó una vez más que la chica no debía abrir la puerta, y si dudaba, podía sentarse y apartar la vista de la puerta. La creación de la zona segura se completó y la niebla primordial comenzó a elevarse. Desde adentro, pudieron ver la situación caótica de la ciudad y la trágica situación de los ciudadanos. Los goblins campaban a sus anchas y mataban a los ciudadanos como les placía. Los ciudadanos solo podían desesperarse ante el asedio de los goblins y su abrumadora fuerza. Vieron la tienda de conveniencia en la que Eugen estaba actualmente viviendo y supieron que era una zona segura. Golpearon la puerta y le pidieron a Eugen que la abriera. Su número aumentó y juntos le pidieron que abriera la puerta, ya que si no todos allí morirían. Maldijeron a Eugen por permanecer en silencio y no abrir la puerta de inmediato, mientras la chica hacía lo posible por evitarlos. Eugen no podía sentirse tranquilo en este momento. No había sentido nada antes, pero le resultaba angustioso presenciar su lucha desesperada. Pero quedaron sorprendidos cuando los goblins se acercaron de repente y los masacraron a todos. Eugen continuó preparándose para lo peor en medio de los gritos de los ciudadanos. Sabía que era imposible para él abrir la puerta para ellos. Si se abría la puerta desde adentro, la zona segura desaparecería y también morirían. Todo lo que podían hacer era ver cómo morían los demás. Grabaría esto en su memoria, el maldito sistema que orquestaba todo esto y los guardianes que lo observaban todo como si fuera un juego. Prometió hacerles pagar. 6 horas después, la situación se calmó nuevamente después de que pasara la segunda oleada. Eugen y la chica fueron vistos sentados juntos después de pasar por todos estos eventos. La chica lo agradeció repentinamente y se presentó como Konsunghva, de 14 años. Estaba agradecida de conocerlo esa mañana, pero Eugen la interrumpió inmediatamente. Él no la ayudó por nada, ni siquiera sabía si sobreviviría hasta el final. Tras escuchar eso, Sunghva le rogó a Eugen que no la desechase. Preguntó si había cometido algún error. Eugen entonces se dio cuenta de que sus palabras habían sido un poco frías. La calmó. Lo que quiso decir era que no podía garantizar su seguridad hasta el final del tutorial. Mantenerse con vida ya era difícil, mientras su vida no estuviera amenazada, no la abandonaría. Así que le dijo a Sunghva que durmiera ahora, que saldrían mañana. Sunghva se sintió aliviada al escuchar eso. Luego preguntó si podía saber a dónde iban mañana. Eugen guardó silencio por un momento al escuchar eso. Luego recordó el momento en que la segunda oleada estaba a punto de comenzar y la notificación del sistema mencionando la zona segura apareció frente a él.
Abrió el menú de designación de zonas seguras adicionales, que mencionaba la torre de Gwanghwamen, segundo piso. Respondió que iban a Gwanghwamen. En ese momento, Eugen también se dio cuenta de que parecía que Sunghwa no podía ver la designación adicional de zonas seguras. Nunca había oído hablar de eso antes, pero sabía algo: la torre de Gwanghwamen era el punto clave de este ataque tutorial. Cargaron muchas provisiones en una bolsa de la tienda de conveniencia y salieron inmediatamente. Al salir de la tienda de conveniencia, presenciaron la atmósfera sombría de la ciudad llena de cadáveres esparcidos por el suelo. Sunghwa se entristeció al ver eso. Eugen le preguntó si estaba bien, a lo que Sunghwa respondió que sí, pero Eugen sabía que no era así. Escenas tan brutales eran demasiado para una niña de su edad, simplemente intentaba mantener la calma. También fue la primera vez que Eugen caminó por la ciudad destruida. Los cadáveres estaban dispersos por todas partes y no había sobrevivientes a la vista. Luego, miró a Sunghwa y le dijo que prestara mucha atención al suelo. Sunghwa estaba confundida por sus órdenes. Le dijo que prestara atención al suelo y que le dijera si veía algo como gel deslizándose por ahí. Sunghwa aún no entendía lo que quería decir, pero ambos se sorprendieron cuando vieron exactamente la misma criatura que Eugen describió. Eugen sacó su espada, era una especie de babosa. No esperaba encontrarla tan rápido, eran monstruos neutrales que no mostraban adecuadamente su nivel. Eran los monstruos más seguros que incluso los niños pequeños podían cazar. Luego, cortó y mató a la babosa de un solo golpe de su espada. Ganó experiencia y 3 monedas por eso. Eugen estaba confundido, esta era la primera vez que la usaba, pero ¿por qué le resultaba tan familiar? Sunghwa quedó sorprendida al ver que la babosa desaparecía después de ser asesinada. Eugen explicó que las babosas suelen ser los monstruos más débiles y que seguirían apareciendo en su camino. Por eso siempre debían detenerse a matarlas, y ella tenía que permanecer alerta hasta llegar allí. Sunghwa entendió. Eugen se sintió extraño, ¿por qué todo era tan fácil? Solo había usado una espada en un calabozo virtual, pero de alguna manera se sentía muy familiar con esta. Luego, Sunghwa le informó inmediatamente a Eugen después de ver la babosa, y Eugen la mató de inmediato. Esta fue la 5ª babosa que mataron. Sunghwa era mejor para detectar enemigos que él. Justo después, una aura azulada envolvió a Eugen, indicando que había subido al nivel 2. Obtuvo 2 estadísticas de bonificación y una estadística de bonificación aleatoria después de subir de nivel. Sunghwa, que lo vio, también preguntó por qué su cuerpo brillaba así. Eugen respondió que había subido de nivel. Sunghwa estaba confundida al escuchar ese término. Eugen explicó que subes de nivel cuando matas monstruos, y te vuelves más fuerte cada vez que subes de nivel. Sunghwa finalmente lo entendió y dijo que haría todo lo posible por subir de nivel también. Eugen la miró en silencio, esta también era la primera vez que subía de nivel. Por alguna razón, se sintió igual que cuando usaba la espada. Luego continuaron su viaje mientras mataban a las babosas que veían. Los movimientos de espada de Eugen eran muy hábiles, como si la hubiera estado usando durante años, y subió de nivel nuevamente después de matar algunas babosas más. Sintió que había subido de nivel demasiado rápido y que la estadística de bonificación aleatoria, esta era la 2ª vez que la recibía. Eugen, apodado el terminador de tutoriales, según las notas que dejó, había obtenido una bonificación estadística aleatoria, pero incluso le resultaba difícil obtenerla. Él mismo ya había obtenido 2 de ellas, y acababa de alcanzar el nivel 3. Luego recordó los malos recuerdos del pasado cuando le informaron los resultados de su retest de talento. Aunque había realizado el test de talento varias veces, el resultado seguía diciendo que no tenía talento. También se preguntaba si su talento había aumentado. Después de regresar al pasado, estaba bastante seguro de que no tenía talento en todo este tiempo. Si no se volvía más fuerte, estaba bastante seguro de que era un brote temprano que solo mostraba crecimiento al principio, en realidad, ese era el caso más probable. Después de todo, eso le beneficiaba mucho, había sobrevivido y había alcanzado el nivel 3. También vio a Senya, que apareció repentinamente cerca. Al ver eso, sintió que también estaba despertando el interés de varios guardianes. Si realmente era un brote temprano, entonces había una posibilidad de que pudiera alcanzar su objetivo después de sobrevivir.
3 años después, la poción curativa de enfermedades se lanzaría en el mercado, costaría 1.000 millones. Podría curar a su madre con ella, así que sobreviviría por ahora y ahorraría 1.000 millones para después. Durante su viaje a la torre de Dewanguamen, él y Sunghwa continuaron matando a las babosas que veían en el camino. Ahora su nivel había llegado incluso al 5. Se sorprendió de seguir recibiendo bonificaciones de estadísticas aleatorias, pero luego desbloqueó el aspecto más importante de este sistema, ahora podía usar la opción de grupo después de alcanzar el nivel 5. Luego invitó a Sunghwa a formar un grupo con él. Sunghwa estaba confundida, pero luego aceptó la invitación. Pensó que ahora debería poder progresar. El guardián sin nombre lo observaba con interés, estaba muy interesado en él, pero lo ignoró. Luego se sorprendió cuando Sunghwa de repente le agradeció. Avergonzada, dijo que trabajaría duro y trataría de ayudarlo, así que le pidió que no la abandonara. Ugen se dio cuenta de que Sunghwa estaba preocupada por ser abandonada nuevamente. No es que no le compadeciera, pero también estaba luchando por sobrevivir. Aún así, le dijo que lo entendía y le dijo a Sunghwa que le mostrara con acciones, no con palabras. Aunque progresaba más rápido de lo esperado y obtenía todas estas bonificaciones de estadísticas aleatorias, esa persona los esperaba en el primer piso de la torre de Dewanguamen. Tal vez no podría proteger a Sunghwa cuando lucharan contra él. No podía estar tan seguro pensando que el nivel 5 podría proteger a cualquiera. Y así continuaron su viaje. En el camino, Sunghwa señaló de repente en una dirección y preguntó si eso era un nuevo monstruo. Resultó ser un monstruo llamado Zorro de Ciudad, que era de nivel 3. El Zorro de Ciudad también era un monstruo neutral, pero era un monstruo pasivo que se agrupaba con otros para retaliar contra aquellos que los atacaban. Tuvieron que moverse silenciosamente alrededor de él. Sunghwa se sorprendió de repente al ver la ventana de estado. No sabía qué significaba acro en una ventana de estado. Cuando estaban a punto de moverse silenciosamente, se sorprendieron cuando muchos zorros de ciudad de repente rodearon a Sunghwa. Sunghwa gritó de dolor después de que los zorros de ciudad la atacaran de inmediato. Ugen se sorprendió al ver que Sunghwa podía usar el acro en área de efecto. Sunghwa solo pudo sentir miedo cuando muchos zorros de ciudad le mordieron el cuerpo. Aunque Sunghwa no sufrió mucho daño, los zorros de ciudad se estaban acumulando a ese nivel. Necesitaba apuntar al cuello y matarlos de inmediato. Ugen lanzó de inmediato la acción acompañada de una notificación del sistema después de matar con éxito al zorro de ciudad. Sunghwa todavía estaba en shock después del incidente. Ugen luego preguntó si estaba herida en algún lugar. Él mismo había subido varios niveles después de matar a todos los zorros de ciudad que los rodeaban, su nivel actual era 8. Senya entonces apareció repentinamente detrás de él y preguntó en qué nivel se encontraba actualmente. Ugen guardó silencio por un momento al escuchar eso. En ese momento, también se dio cuenta de que el administrador intermedio estaba observando a los jugadores desde una situación invisible. Ugen respondió entonces, nivel 8. Senya no podía creerlo. Ugen simplemente dijo que podía comprobarlo. Senya quedó impactada después de confirmar la verdad. No solo ella, el guardián sin nombre también estaba asombrado por la velocidad a la que subía de nivel y muchos guardianes anónimos estaban impresionados con él. Su velocidad de nivelación era, de hecho, muy rápida. Ugen mismo se sintió un poco extraño. Luego abrió su ventana de estado y se sorprendió al ver sus estadísticas. Un nivel 8 no debería lucir así. Su crecimiento era inusual, pero sintió que era una buena oportunidad. Luego llamó a Sunghwa y dijo que se dirigirían allí ahora. Atacarían el calabozo en la torre le daría instrucciones al entrar, si no seguía el plan, podría morir. Sunghwa se sorprendió al escuchar eso. Ugen le dijo que no tuviera demasiado miedo, mientras hiciera lo que él dijera, sobreviviría. En su camino hacia la torre a menudo eran bloqueados por los zorros de ciudad, pero aún así podían ser resueltos por Ugen. Sus estadísticas aumentaron bastante después de subir varios niveles. Sunghwa fue vista llevando guantes de hierro en las manos, eran guanteletes de hierro usados que Ugen le había dado de su casa. Ahora la preparación estaba completa, todo lo que quedaba era seguir el plan. Luego invitó a Sunghwa a entrar. Sunghwa solo pudo seguirlo. Mientras se acercaban a la torre una notificación del sistema apareció repentinamente frente a ellos.
Era un calabozo tutorial, con el nivel mínimo requerido para entrar de 5. Se le dio la opción de entrar o no. Sin dudarlo, eligió sí. El paisaje a su alrededor de repente se convirtió en una pantalla holográfica con muchos números flotantes y luego fueron enviados dentro. Cuando acababan de llegar adentro, fueron recibidos por goblins y zorros de ciudad que ya estaban rondando frente a la entrada. Los goblins inmediatamente se prepararon para atacar después de ver a dos humanos entrar audazmente y perturbar su paz. Eugen luego preguntó si recordaba lo que dijo. Sanwa respondió que sí. Eugen dijo que actuarían según lo planeado. Luego disolvió el grupo con Sanwa y le dijo que empezara con los goblins. Sanwa entendió. Al ver al humano que se dirigía audazmente hacia ellos, los goblins avanzaron de inmediato y rodearon al humano estúpido. Pero sorprendentemente, Sanwa pudo golpear a los goblins que la atacaron. A diferencia del calabozo de alto nivel, donde cada monstruo es hostil, la torre detenía goblins hostiles y zorros de ciudad neutrales. Si solo cazas goblins primero, los zorros de ciudad no atacarán. Sanwa es realmente un genio, puede manejarlos con mucha habilidad. Los ataques de los goblins ni siquiera le causaron daño. Ella es mejor de lo que esperaba. Eugen luego la elogió por sus acciones e invitó a descansar un rato. Sanwa aceptó su invitación porque también estaba muy cansada después de pelear con los monstruos. El mini jefe aparecerá pronto, será invocado después de que mueran todos los goblins y zorros de ciudad en el primer piso. Luego le dijo a Sanwa que continuara a su casa después de verla respirar libremente. Sanwa dijo que sí. También le dijo que regresara tan pronto como terminara. Sanwa entendió y luego regresó para luchar contra los monstruos restantes allí. Eugen estaba feliz de ver eso porque ya quedaban pocos. Pero luego se sorprendió cuando una notificación del sistema apareció repentinamente frente a él, diciéndole que el efecto de pausa había entrado en vigor y los guardianes volvían a ser ruidosos. El observador sin nombre expresó una intensa curiosidad, el valiente Rey León comenzó a interesarse de nuevo, el guardián anónimo comenzó a gritar. Senya entonces apareció y lo llamó. Él luego giró la cabeza y preguntó si esto era una pausa. Entonces, esto es un poder que te desconecta temporalmente de todo el campo tutorial, en pocas palabras, es un poder que puede detener el tiempo, dijo Senya. Senya le preguntó si estaba loco. Este es un objeto que puede ser usado por administradores intermedios, escuchó que era bastante caro, pero Senya lo usó en él. Luego fingió estar confundido y preguntó qué quería decir ella. Senya dijo, hasta ahora, actuaste como si ya supieras todo lo que iba a pasar. ¿Es esto también algo que planeaste? Eugen solo respondió, ¿y si es así? Senya preguntó por qué hizo algo tan estúpido. Eugen no sabía a qué se refería. Senya explicó, el mini jefe que quería invocar era un goblin guerrero de nivel 13. Dado que era un mini jefe, recibiría un impulso de estadísticas que lo haría más fuerte que los monstruos del mismo nivel. Este no es un oponente al que un nivel 8 como él podría enfrentarse, y mucho menos con una sola persona. Senya preguntó por qué comenzó una batalla imposible de ganar. Al escuchar eso, Eugen se dio cuenta de que parecía que Senya no quería que él muriera, pero Senya fingió no saber a qué se refería. Eugen sabía que estaba tratando de mentir. Ahora estaba seguro de que era un espectáculo interesante y entretenido. Como dijo Senya, era un jugador que se comportaba como si conociera el futuro. Al final, era un espectáculo raro para Senya, que necesitaba proporcionar un show interesante para los guardianes. Así que prefería que él sobreviviera. Eugen estaba muy seguro de que, como nunca había oído hablar de ella en el futuro, eso significaba que era lo suficientemente mala como administradora intermedia que se ahogó antes de poder lograr grandes cosas. Eugen luego le dijo, parece que no puedes encontrar una buena razón, también se burló de ella por ser realmente mala para hablar. Senya se sintió un poco ofendida al escuchar eso y preguntó si la estaba insultando. Eugen dijo que solo estaba diciendo la verdad, realmente no logró lidiar con esta situación. Si ella quería hacerlo más interesante para los guardianes, entonces, después de que terminara la pausa, debería explicar la razón por la que no pudo derrotar al guerrero Goblin. Después de eso, él mostraría que podía derrotarlo adecuadamente. Senya se sorprendió por su loca idea y preguntó si los dos cazarían al guerrero Goblin. Eugen le dijo que imaginara cuando el jugador de nivel 8 lograra matar al guerrero Goblin,
Los guardianes se volverían locos al ver algo así, y pronto se convertiría en un administrador intermedio que podría darles un buen espectáculo. A cambio, porque él la ayudó a despertar el interés de los guardianes, Eugen le pidió que hiciera un trato con él. Al escuchar eso, Xenia no se sintió tentada y en cambio se sintió ofendida por su actitud descarada. Luego amenazó con atacarlo y dijo que su paciencia tenía un límite. Eugen no se inmutó ante eso, sabía que ella lo habría matado desde el principio si esa fuera su intención. También preguntó si no sería demasiado inútil si ella lo matara después de usar la pausa. Eugen luego intentó convencer a Xenia una vez más de que no perdería nada haciendo un trato con él. Xenia guardó silencio por un momento, luego preguntó qué tipo de trato era. La expresión de Eugen luego se volvió seria después de finalmente lograr convencer a Xenia, y después de que la duración de la pausa terminó, continuaron su caza para subir de nivel. Incluso el nivel de Sanwa ahora había alcanzado el nivel 7 después de luchar continuamente con los monstruos. Después de matar con éxito al último monstruo, ella entonces le informó a Eugen que los había matado a todos. Eugen luego le dijo que se acercara a él y la notificación del sistema reapareció después de que todos los monstruos allí hubieran sido eliminados. Se cumplieron las condiciones para que apareciera el mini jefe guerrero Goblin. Justo después de eso, el guerrero Goblin apareció junto con sus secuaces y se declaró la zona de mini jefe, y los dos se escondieron inmediatamente después de la aparición del guerrero Goblin. Eugen le dijo a Sanwa que bajara la cabeza, verlo directamente era asombroso, y el guerrero Goblin también parecía estar al tanto de su presencia. Luego tomó su lanza y la lanzó de inmediato hacia los dos, mientras Eugen pensaba en la forma más limpia de matar al guerrero Goblin, se sorprendieron repentinamente por la lanza del guerrero Goblin lanzándose hacia ellos, pero afortunadamente la lanza no los alcanzó porque fue bloqueada por el cajero automático que los protegía. Necesitaba tener cuidado con la habilidad más peligrosa que poseía el guerrero Goblin, es decir, el lanzamiento de la lanza, como ahora, cuando logró evitar su lanzamiento de lanza refugiándose detrás del cajero automático. Luego invitó a Sanwa a levantarse y prepararse para luchar, luego reformó un grupo con Sanwa. Eugen le dijo a Xenia, que estaba detrás de él, que prestara mucha atención, así es como un modesto jugador de nivel 8 derrota a un mini jefe. Al ver a los humanos acercarse hacia él, el guerrero Goblin preparó su caballo de ataque. Aunque lo había esperado, Huygens aún sentía una presión diferente del guerrero Goblin en comparación con otros monstruos. Después de realizar su ataque mortal lanzando la lanza, el guerrero Goblin atacaría a los sobrevivientes. Seguiría uno de dos patrones, o apuñalaría o balancearía su arma. Huygens se alertó de repente al ver que el guerrero Goblin estaba a punto de balancear su lanza y, cuando éste lo atacó, logró esquivarlo rápidamente gracias a sus reflejos. Luego contraatacó y atacó al guerrero Goblin, quien logró cortarle la piel, pero Huygens se molestó porque el corte no fue lo suficientemente profundo. Aunque lo había anticipado, lamentaba no poder infligir más daño con su poder de ataque actual. El guerrero Goblin lo atacó nuevamente, esta vez con un movimiento de apuñalamiento. Huygens se sorprendió por lo rápido que atacaba el guerrero Goblin, pero pudo predecirlo. Huygens entonces miró al guerrero Goblin con una mirada intimidante y dijo, «Te terminaré usando todo lo que tengo». Mientras Huygens luchaba contra el guerrero Goblin, Sanwa no permaneció en silencio. Utilizó una provocación para atraer la atención de los monstruos restantes. Gimió de dolor después de ser mordida por un Baxeri que había aparecido detrás de ella, pero estaba decidida. Tenía que sobrevivir, como Huygens había dicho, no quería quedarse atrás, no lo haría. Xenia se sorprendió al ver a tantos guardianes que habían ingresado al canal 19207, que cubría a Huygens y a Sanwa. Los guardianes preguntaron si Huygens realmente era de nivel 8. Se sorprendieron al haber presenciado a un jugador de nivel 8 atacando al miniboss en un calabozo tutorial. Xenia confirmó que Huygens era un jugador de nivel 8. Era sorprendente. Sin embargo, después de presenciar la batalla entre Huygens y el guerrero Goblin, los guardianes se dieron cuenta de que no era un movimiento que pudiera hacer un jugador de nivel 8. Incluso sospecharon que Huygens había ocultado su nivel. Xenia también pensó así. Claramente, sus movimientos no eran los de un jugador de nivel 8. Aún así, Xenia no era optimista de que Huygens pudiera derrotar al guerrero Goblin si continuaba así.
En lugar de que el miniboss colapsara debido a su débil ataque, sería él quien terminaría exhausto. Cuando el guerrero Goblin estaba a punto de atacarlo nuevamente, Huygens gritó, ahora, y ordenó a Sanhua que los eliminara a todos. Los monstruos se dieron cuenta de que algo estaba mal y Sanhua inmediatamente comenzó a golpear a los monstruos con sus puños, ganando mucha experiencia por eso. Senya estaba asombrada al ver eso y, mientras Huygens seguía luchando contra el guerrero Goblin, su nivel subió repentinamente a nivel 9 porque recibió experiencia compartida del exterminio de monstruos por parte de Sanhua. Su condición se había recuperado después de subir de nivel, pero la durabilidad de su espada ahora estaba disminuyendo después de ser usada continuamente para luchar contra el guerrero Goblin. Subir de nivel no solo aumenta tus estadísticas, sino que también restaura toda tu salud y elimina todas las condiciones de estado. Huygens pudo aprovecharlo porque estaban en un área de bajo nivel con una rápida acumulación de experiencia. Huygens luego le dijo a Sanhua que se mantuviera alejada de los monstruos, que no bajara la guardia y que estuviera preparada. Sanhua entendió. Si Sanhua compartía la experiencia que ganaba mientras Huygens seguía luchando contra el guerrero Goblin, entonces él podría volverse más fuerte al subir de nivel y también recuperarse de todas sus lesiones y fatiga. Cuando eso sucediera, estaba seguro de que llegaría una oportunidad para explotar la debilidad básica del guerrero Goblin, atacándolo en la nuca. Luego abrió su estado de condición y vio que su barra de experiencia estaba casi llena. Con Sanhua dándole experiencia continuamente, podría subir de nivel una vez más lo antes posible. Mientras Huygens luchaba con sus pensamientos, el guerrero Goblin lo atacó nuevamente. Huygens se sorprendió y no tuvo tiempo de esquivar, así que solo pudo resistir usando su cuerpo. Sus rodillas se dieron como resultado de recibir el ataque del guerrero Goblin directamente, pero luego subió de nivel una vez más, lo que lo hizo recuperarse de todas las lesiones y la fatiga. Sorprendentemente, Huygens logró bloquear el ataque usando su espada y realmente no golpeó su cuerpo. Luego se levantó de nuevo y atacó al guerrero Goblin con un corte de espada, logrando hacerlo sangrar, pero la durabilidad de su espada disminuyó nuevamente después de lanzar el ataque. Desafortunadamente, también falló en matar al guerrero Goblin de esta manera. Sin embargo, de esta forma, Huygens ahora estaba justo detrás del guerrero Goblin, lo que le facilitó llegar a la nuca del Goblin. Lo atacó nuevamente y apuñaló al guerrero Goblin justo en la nuca. Su espada se destruyó inmediatamente después de lanzar con éxito el ataque. El guerrero Goblin solo pudo gritar de dolor después de ser golpeado en sus partes vitales. Luego encontró la muerte y Huygens recibió una notificación del sistema después de matar con éxito a un miniboss. Fue la primera persona en cazar al monstruo miniboss. Luego ganó experiencia, pero el límite de nivel del campo tutorial era 10, por lo que su nivel solo podía estancarse en el nivel 10 por ahora. Se recomendaba que hubiera al menos 5 jugadores para asaltar el calabozo del miniboss monstruo, así que el sistema reconoció su asalto como un juego en solitario. Sanhua luego se acercó a él y lo abrazó inmediatamente. Justo después de eso, la notificación del sistema volvió a aparecer, se eliminó la restricción de nivel en los campos tutorial, ahora era posible subir de nivel. Huygens dejó que Sanhua lo abrazara subconscientemente, pero realmente no le importaba, porque ella también había trabajado duro. Sin embargo, se sorprendió cuando la notificación del sistema volvió a aparecer, se ha cumplido una condición de calificación de paz oculta. Se preguntaba si esto significaba que había un jefe oculto. No sabía cuál era la condición de calificación de paz oculta, pero tenía la sensación de que se metería en problemas. Cerca de Wanghwamun, había muchos lobos de ciudad luchando contra un grupo de personas. Uno de ellos se adelantó y atacó directamente al lobo de la ciudad. Su ataque tuvo éxito en matar al lobo de la ciudad y recibió experiencia por ello. Las personas detrás de él se sorprendieron al ver su acción. Había derrotado a un lobo de ciudad de nivel 8 de un solo golpe. Lo elogiaron por eso. Todos ahora pensaban que era el más fuerte del tutorial, el futuro primer rey, Soyu Hayun. Al escuchar sus elogios, él dijo humildemente que no era tan fuerte. Pero se sorprendió al ver a Wihun y a Sanhua también matar a un lobo de ciudad. Al ver una espada que ahora estaba en manos de Wihun, se preguntó si eran otros supervivientes. Después de matar al lobo de la ciudad, Wihun invitó a Sanhua a continuar su viaje, pero Soyu Hayun se acercó de inmediato y los llamó a los dos. Cuando Wihun miró en su dirección,
Se sorprendió porque no esperaba encontrarse con él allí. Había algo que Wi-Hun no podía sacarse de la cabeza, si realmente no tenía talento. Ya estaba cazando minivoces, así que con su estado actual, sentía que no había manera de que no tuviera talento en absoluto. Incluso considerando que sabía del futuro, sus posibilidades de poder jugar en el calabozo eran como máximo del 50 al 50. El observador sin nombre incluso lo admiraba por su voluntad y enfoques sorprendentes. A juzgar por cómo iban las cosas, ni siquiera conocía sus propios límites, ni esperaba que los guardianes lo estuvieran vigilando. La dama de las balanzas comenzó a observarlo con interés. Era una guardiana que estaba más cerca de la bondad. A diferencia del valiente Rey León, ella ponía la seguridad de los jugadores que apoyaba en primer lugar. También era famosa por hacer donaciones destacadas, con recompensas justas y un apoyo abundante. Era una guardiana favorecida por muchos jugadores. Y de alguna manera, la famosa guardiana parecía estar mostrando interés en él. Se preguntó qué podría ser el hecho de que estuviera viajando con Sambaa. Parecía que estaba ayudando a un niño abandonado. Sambaa solo podía sentirse confundida cuando Wi-Hun de repente miró en su dirección. De pronto, apareció un portal amarillo frente a Wi-Hun y parecía estar recogiendo algo. Una masa de energía amarilla apareció en su mano. Wi-Hun entonces llamó a Wi-Hun y le entregó la masa de energía amarilla, que luego se convirtió en una espada. Este era su objeto de recompensa por cazar con éxito minivoces. La espada tenía una calidad promedio con un poder de ataque que iba de 4 a 12, pero aún así era el doble de buena que su espada anterior. Sambaa luego preguntó qué harían a continuación. Wi-Hun dijo que irían a Chanyecheon para cazar tantos lobos de ciudad como pudieran. Sambaa se sorprendió bastante porque de repente cambiaron de cazar zorros a cazar lobos, y su nivel promedio era 7, siendo su líder de grupo de nivel 9. Los dos eran suficientes para cazarlos a todos. Sambaa luego preguntó confundida cuando supo todo esto, a lo que Wi-Hun solo respondió que lo escuchó de alguien más, antes de conocerla, y Sambaa aceptó su explicación. Mientras tanto, Senia solo permanecía en silencio al escuchar su mentira. En realidad, el plan original de Wi-Hun era esperar en la zona segura más cercana hasta que el rey de los puños, Soyu Haiyun, atacara la torre del segundo piso. El ataque al calabozo de la torre afectó a todo el campo tutorial. El calabozo que acababan de conquistar era el del primer piso de la torre después de la conquista del primer piso de la torre los ataques de los goblins y otros eventos de ataque ya no ocurrieron, ya que lo habían conquistado. Cualquiera podría sobrevivir hasta que terminara el tutorial, siempre y cuando permanecieran en la zona segura. Pero ahora, tenía más objetivos que solo sobrevivir. Ahora que sabía que tenía un talento, reunir $1 millón estadounidenses para su familia era ahora un objetivo realista. Wi-Hun luego salió del calabozo junto con Sambaa. No le importaba si obtuvo su talento de las instalaciones del tutorial o si era un talento que siempre había tenido, lo usaría tanto como fuera posible. Cuando finalmente se encontraron con Soyu Haiyun, este preguntó si eran supervivientes, aunque era la primera vez que se veían cara a cara, Wi-Hun pudo reconocerlo de inmediato. Soyu Haiyun, el rey de los puños, más tarde sería uno de los 8 jugadores más famosos de Corea. Wi-Hun respondió que sí, eran, de hecho, supervivientes. Soyu Haiyun sintió que debieron haber pasado por momentos difíciles. Al ver a la gente detrás de él, Wi-Hun se preguntó si realmente salvó a tantas personas, realmente era un jugador que merecía el título de finalizador del tutorial. Soyu Haiyun luego los invitó a unirse a su grupo si querían. Pensaba que si los supervivientes se reunían, tendrían una mayor probabilidad de supervivencia. Wi-Hun guardó silencio por un momento cuando vio su mano, pero luego rechazó su invitación. Estaban confundidos al escuchar eso. Se decía que si permanecían en el campo tutorial durante 7 días, todo terminaría, incluso si solo fueran los dos, estaba seguro de que podrían manejarlo. Soyu Haiyun solo pudo rascarse la cabeza después de escuchar su respuesta. Aunque era lamentable, no podía hacer mucho al respecto, solo podía desearles lo mejor a los dos. Wi-Hun también deseó buena suerte a Soyu Haiyun y a su grupo. Mientras tanto, la gente detrás de Soyu Haiyun, aunque sorprendidos, luego se burlaron de la arrogancia y la estupidez de Wi-Hun. Sentían que la razón por la que Wi-Hun rechazaba la invitación de Soyu Haiyun debía ser porque no conocía la fuerza de Soyu Haiyun.
Pensaban que unirse a ellos aumentaría sus posibilidades de supervivencia. Antes de irse, Wi-Jun dijo que quería decir una cosa más. Si se encontraban con un monstruo muy fuerte y se volvía peligroso, le dijo que apuntara al ojo izquierdo. Aunque Soyu Ha-eun estaba confundido, luego le agradeció. Y luego se fueron. Después de llegar a Cheonggyecheon, Sam-ba preguntó si la gente estaría bien. Wi-Jun respondió que muy probablemente sí, ya que el hombre grande allí era bastante fuerte. Sam-ba estaba agradecida y feliz de escuchar eso. Wi-Jun luego le dijo que no se preocupara demasiado por los demás, solo necesitaban preocuparse por ellos mismos. Aunque dijo eso, sabía que las cosas no iban a salir bien. Según el memorando del Rey de los Puños en el futuro, Soyu Ha-eun y otros 10 supervivientes entrarían juntos al calabozo de la torre de los jugadores que conquistaron el primer piso. Intentaron el segundo piso también, pero debido a que aparecieron enemigos inesperados, la mayoría del grupo murió. Para cuando terminó el ataque, el único superviviente fue Soyu Ha-eun. Recibió el título de finalizador del tutorial como la primera persona en completar el calabozo de la torre pero el memorando del Rey de los Puños reveló más tarde esto. A partir de ese día, llevar a otros para intentar el calabozo en el segundo piso de la torre fue su mayor arrepentimiento. No había garantía de que si todo seguía igual, pero no podía ir y unirse a ellos, sabiendo que podría morir. Mientras Wi-Jun luchaba con sus pensamientos, Sam-ba lo llamó porque sintió algo adelante, y al acercarse, vieron un grupo de lobos de ciudad. Wi-Jun la elogió por encontrarlos y la invitó a cazarlos. Sam-ba dijo que sí. Los lobos de ciudad se pusieron en alerta cuando vieron a los humanos acercarse. Sam-ba usó provocación y atacó de inmediato, con Wi-Jun siguiéndola. Mientras luchaban con los lobos de ciudad, Wi-Jun pensaba que lo que necesitaba hacer ahora no era conquistar el calabozo tutorial. Los lobos de ciudad se pusieron aún más alerta cuando vieron que podían matar fácilmente a su manada. Mientras aún estaba en el proceso de eliminar la restricción de nivel del campo tutorial, no dejaría de subir de nivel. Tenía que aprovechar esta situación para alcanzar un nivel superior a 10. Después de matar a un lobo de ciudad, Sam-ba ganó experiencia. Usar un bate era más conveniente que sus puños para cazar lobos. Afortunadamente, siguió el consejo de Wi-Jun y lo trajo, pero aún así ya se veía exhausta en este momento. Luego vio a Wi-Jun subiendo de nivel, se convirtió en el primer jugador en alcanzar el nivel 11. Wi-Jun lo había esperado, ya que llegar al nivel 10 ya era bastante difícil, pero luego se sorprendió cuando de repente recibió el título, primer pionero. Y cuando leyó la descripción del título, quedó asombrado. Era un título honorífico otorgado a las personas que abrían nuevos territorios, tenía el efecto de aumentar su ganancia de experiencia en un 20%, y podía aplicarse junto con otros títulos. Sintió que las opciones adicionales eran realmente increíbles. Nunca había oído hablar de un título como este antes. No pensaba que hubiera otros títulos además del finalizador del tutorial que se pudieran lograr en el tutorial, pero luego sintió que tenía sentido. La restricción de nivel tampoco se había eliminado antes. Nadie podía cumplir siquiera los requisitos básicos, así que tenía sentido que no supiera sobre tal título. Al verlo en silencio, Sam-ba le preguntó si estaba bien. Wi-Jun se volvió hacia ella y la invitó a seguir buscando más lobos de ciudad. Mientras Wi-Jun y Sung-ba continuaban su viaje en busca de los lobos de ciudad, Senya los observaba desde arriba. Se le vio hablando con los guardianes sobre algo, expresando que también consideraba posible la búsqueda. Decidió continuar y preguntar, y cuando Wi-Jun y Sung-ba ingresaron al hospital, que era una zona segura, Senya los observó en silencio desde atrás. Wi-Jun luego invitó a Sung-ba a comenzar, y al mirar a Senya, sintió que estaba molesta, probablemente debido al incidente de ayer. Justo cuando había obtenido el título, Senya preguntó si lo había obtenido. Al escuchar eso, Wi-Jun se preguntó si se refería al primer pionero. Respondió que acababa de obtener un título. Senya preguntó qué título era, pero Wi-Jun dijo que no se lo diría. Senya no esperaba recibir una respuesta así de él. Los guardianes no saben qué título tiene un jugador a menos que lo digan, por lo que probablemente instaron a Senya a preguntarle por eso. Aunque sentía que Senya estaba pasando por un momento difícil, no veía la necesidad de decírselo. Sería mejor que los guardianes se quedaran con la curiosidad. Luego, Sung-ba preguntó si también iban a Cheonggyecheon hoy. Wi-Jun respondió que sí,
que estarían allí mañana. Al mismo tiempo, cerca de Changyeo, Wang Hwamun, Zhou Haiyun y su grupo finalmente llegaron frente a la mazmorra de la torre de antes de entrar. Había algo que debía decirles a todos. Probablemente ya lo hubieran escuchado, tenían información sobre la mazmorra cercana. Sin embargo, no sabían qué peligros podían acechar dentro. Indudablemente, después de que el mundo cambiara, grandes recompensas esperaban acompañadas de peligros. Los invitó a todos a ir juntos. Un hombre de mediana edad aceptó su invitación, ya que iría si Zhou Haiyun iba. Él la había ayudado mucho, así que sintió que era hora de devolver el favor. El joven a su lado también dijo que iría con él. Con 2 personas escoltándolo, todos aceptaron su invitación y lo invitaron a entrar juntos. Al ver eso, Zhou Haiyun emocionadamente dijo que asaltarían la mazmorra mañana y les pidió que se prepararan. En Chanyecheon, Weijun y Sunghwa regresaron a cazar al lobo de ciudad. Cuando el lobo de ciudad acababa de aparecer, este les ladró para intimidarlos, pero Weijun no tenía miedo en absoluto y lo mató inmediatamente. Sunghwa notó que estaban cazando al lobo de la ciudad bastante rápido ahora. Weijun explicó que era porque lo habían hecho muchas veces, era su segundo día cazando al lobo de la ciudad. Había alcanzado el nivel 12 en un abrir y cerrar de ojos, y ahora estaban cazando al lobo de la ciudad más rápido de lo que reaparecía. También obtuvieron muchos objetos y monedas de la caza. Sunghwa se sorprendió al ver un lobo de ciudad que apareció de repente allí. Weijun sintió que este era el último aquí y lo mató de un solo tajo, pero se sorprendió al ver una notificación del sistema con una pantalla roja que apareció repentinamente frente a él. Se habían cumplido todas las condiciones de calificación del pasaje oculto, pero Weijun estaba molesto por esa notificación del sistema, ya que solo quería evitar el peligro si era posible. Entonces, apareció una puerta cerca de ellos y apareció el rey licantrópico lobo. Weijun se sorprendió al verlo y le pidió a Sunghwa que corriera de inmediato desde allí, aunque se sentía confundida, Sunghwa aceptó obedientemente su invitación. Al ver el pánico de Weijun al ver la puerta que apareció repentinamente, Sunghwa preguntó qué era. Weijun dijo que no tenía tiempo para explicarlo y mientras huían de allí, sintieron repentinamente una fuerte presencia detrás de ellos, un gran lobo con cuerpo humanoide, era el rey licantrópico lobo. Justo cuando salieron por la puerta, el rey lobo aulló a los 2 y entró en un estado de furia. El aullido del rey lobo los afectó y los dejó en un estado paralizado. Sunghwa ni siquiera podía levantarse. Preocupado, Weijun la llamó cuando lo vio. Sunghwa dijo que su cuerpo estaba repentinamente paralizado. Weijun le dijo que fuera al auto detrás de ella y se escondiera. Sorprendida, Sunghwa preguntó qué pasaría con él, pero Weijun le dijo inmediatamente que se escondiera. Sabía que el tutorial tenía una parte oculta, pero nunca esperó encontrarse con un lobo licantrópico durante el tutorial. Su fuerza sola podría ser comparable a ese monstruo que estaba en el nivel del segundo piso de la torre, o incluso más fuerte. Ni siquiera podía verlo porque su nivel era demasiado bajo en este momento, pero podrían estar en un nivel entre 20 y 25, definitivamente no era un enemigo que debería aparecer en el tutorial. Weijun estaba muy confundido. ¿Qué debería hacer ahora? La diferencia de nivel era demasiado alta para ser derrotada por un jugador de bajo nivel como él. Weijun entonces soltó el agarre de su espada. Era demasiado tarde para escapar ahora, así que se arriesgó bebiendo el elixir del poder. O consigo grandes resultados o me voy a casa, pensó. Después de beber el elixir del poder, su fuerza aumentó temporalmente en 6, y una aura azulada lo envolvió. Estaba a punto de usar el famoso método de invasión de Jackson. Weijun lo provocó y le ordenó que se acercara. El licantrópico se enfureció y se lanzó hacia él de inmediato, aullando. Sunghwa estaba muy preocupada al ver eso. Se preguntaba si Weijun estaría bien mientras ella solo podía esconderse. Tampoco podía ver el nivel del licantrópico y se sentía confundida sobre lo que estaba pasando. Al ver que Weijun se enfrentaba solo al licantrópico, se preguntaba qué estaba planeando exactamente. La falta de visibilidad del nivel del enemigo significaba que no podía vencerlo con su nivel actual, según lo básico que el sistema le enseñó. El licantrópico le parecía imponente y fuerte ahora, con una brecha de nivel de aproximadamente 10. Weijun entonces pensó en la mejor manera de derrotarlo. En su vida anterior, había visto una entrevista del famoso aventurero Jackson que discutía sobre el licantrópico.
En la entrevista, Jackson dijo que, muy probablemente, en niveles bajos, no te encontrarías con tal monstruo. Sin embargo, si te encuentras con él en un encuentro inevitable, será un callejón sin salida, porque no hay una sola solución factible. Pero hay un método que vale la pena arriesgar. Wi-Jun reflexionaba sobre esto cuando abrió su inventario y sacó un lubricante de alta calidad que podía afilar el filo de la espada u otras aplicaciones. El primer ataque del licantrópico fue saltar. El licantrópico quedó sorprendido cuando su ataque fue esquivado con éxito por el humano frente a él. Wi-Jun había logrado esquivarlo porque ya conocía el patrón de ataque del licantrópico. Después de aterrizar, el licantrópico atacaría con un movimiento fluido. El punto de aterrizaje sería el lugar donde sus músculos de las piernas se contraerían, justo bajo sus pies, en la formación de su sombra. Wi-Jun vertió el lubricante de alta calidad allí, su lanzamiento fue preciso, y el lubricante logró golpear justo debajo de los pies del licantrópico, sorprendiéndolo. Wi-Jun entonces se lanzó hacia adelante y lo golpeó en el estómago. Se sintió más confiado, ya que se había vuelto más fuerte tras consumir el elixir. Su puñetazo logró lanzar al licantrópico y a punto de caer al río detrás de él. Jackson dijo una vez que había un método que valía la pena arriesgar al luchar contra un licantrópico, usar la propia naturaleza del licantrópico en su contra, debilitarlo de cualquier manera posible y luego arrojarlo al agua. El plan de Wi-Jun era justo eso, y logró lanzar al licantrópico al río. Wi-Jun se veía exhausto después de lanzar el ataque. Entonces vieron al licantrópico tratando de levantarse. Cuando el licantrópico se reveló por completo, Sanhua quedó impactada al ver que había encogido. Preguntó qué había pasado, y Wi-Jun explicó que al caer al agua, se encogía y debilitaba, y ahora no era diferente de un lobo de ciudad. Sanhua preguntó si había estudiado artes marciales o algo así, a lo que Wi-Jun respondió que no tenía tiempo para eso, estaba demasiado ocupado estudiando para el examen. Sanhua se quedó asombrada al ver que Wi-Jun podía pelear tan bien, le parecía algo sacado de una película. Wi-Jun solo pudo reír incómodamente al escuchar eso, pensaba que si fuera bueno peleando, no usaría trucos como este. Luego, Wi-Jun se acercó al licantrópico encogido y debilitado, y lo apuñaló justo en el corazón. Tuvo éxito en matar al licantrópico, y estaba feliz porque pudo matarlo más fácil de lo que esperaba. Su nivel aumentó inmediatamente al nivel 13 debido a eso, lo que lo sorprendió bastante. Se preguntó si era porque el licantrópico tenía un nivel mucho más alto que él. Se sorprendió nuevamente cuando de repente subió de nivel 2 veces y llegó al nivel 15. Entonces, apareció una notificación del sistema porque había cazado con éxito al monstruo oculto, el licantrópico. Le otorgaron un regalo oculto, el título de excelente cazador. Wi-Jun realmente no esperaba subir 3 niveles de una vez y obtener un título. Los guardianes estaban emocionados al ver eso, el observador anónimo quedó sorprendido por su estrategia y deseaba ser su patrocinador. Entonces, le dio 1300 monedas más. La dama de las balanzas estaba contenta con su preocupación por sus camaradas y deseaba ser su patrocinadora. También le dio 700 monedas. El valiente Rey León también reapareció en ese momento, pero a diferencia de los otros guardianes que elogiaban sus acciones, Wi-Jun no le dio demasiada importancia porque estaba sorprendido por la cantidad de donaciones dadas por los guardianes. Por otro lado, desde que alcanzó el nivel 15, se preguntaba si esto también funcionaría en el tutorial. Llamó a Senya, quien apareció inmediatamente como si estuviera esperando por él. Era muy predecible. Senya le dijo que había confirmado que había alcanzado el nivel 15, por lo que empezaría a explicarle la tienda de objetos. Inicialmente dudaba de si realmente le permitirían acceder a la tienda de objetos, pero sintió que lo dejarían acceder aunque fuera en el tutorial, siempre que hubiera alcanzado el nivel 15. Senya explicó que en la tienda de objetos podía usar monedas para comprar objetos especiales, pero como todavía estaba en el campo de tutorial, el nivel de la tienda de objetos se establecería en tutorial. En el nivel de tienda de objetos, tutorial, solo había 4 objetos que se podían comprar. Wi-Jun pensó que era razonable ya que todavía estaba en el tutorial, estos objetos eran lo suficientemente buenos para el tutorial, incluidos los que había recibido de los guardianes. Ahora tenía un total de 7.942 monedas. Estaba pensando en abastecerse de pociones. Senya guardó silencio por un momento cuando lo vio pensando. Luego lo llamó y dijo que tenía una pregunta.
Preguntó si tenía un nombre verdadero. Wi-Jun estaba confundido al escuchar eso y preguntó por qué debería decírselo. Senya fingió no importarle después de enfrentarse a su rechazo. Luego preguntó de nuevo si no había revisado su otro premio, el título de excelente cazador. Wi-Jun dijo que lo revisaría él mismo después de terminar con la tienda de objetos. También bromeó diciendo si también quería saber al respecto. Senya se molestó mucho por eso. Wi-Jun sintió que Senya era solo una principiante. No pensaba en verificarlo ahora usando la ventana de estado porque todos podrían verlo de esa manera. Sentía que sería mejor si pudiera permanecer misterioso. El título de excelente cazador es un título especial que solo se otorga durante el tutorial. Es válido por mucho tiempo siempre y cuando el objetivo sea un organismo no sensible reconocido por el sistema. Este título puede aumentar el cálculo de daño en un 20%, aumentar la velocidad de movimiento en un 10% y puede usar la habilidad golpe de cazador. También tiene una pequeña probabilidad de ignorar los atributos especiales del objetivo. Al ver la palabra no sensible, Wi-Jun siente que este título se aplicará a la mayoría de los monstruos de bajo nivel. Aunque no se menciona, pero le da acceso a habilidades, por lo que debe usarlo a menudo. Luego invitó a Senya a prepararse para partir. Senya preguntó confundida a dónde iban. Wi-Jun dijo que intentarían desafiar la mazmorra de la torre desde el segundo piso. Al escuchar eso, Senya preguntó si se refería a la mazmorra del tutorial, el lugar donde cazaron al guerrero Goblin. Wi-Jun respondió afirmativamente, pero Senya dudaba porque Wi-Jun había dicho que era muy peligroso allí. Wi-Jun lo confirmó, en el segundo piso, había alguien más peligroso que el guerrero Goblin. Dentro de la torre del segundo piso, había muchos cadáveres esparcidos por el suelo en este momento. Los cadáveres eran de las personas que fueron llevadas por Su Yuyeon para desafiar esta mazmorra. Parece que solo Su Yuyeon sigue vivo en este momento, y su condición no parece buena. Solo puede jurar después de enfrentarse al monstruo que está allí. Está muy confundido en este momento. ¿Cómo pueden vencer a algo así? Parece que el monstruo aún es demasiado fuerte para ser enfrentado por el futuro rey de los puños en este momento. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.